Bueno, ahora sí. Hola, gracias a todos por esperar. Gracias, chicos. Ahí estábamos. Es que esto de hacer entrevistas a lo lejos también traen sus... Desafíos. Traen sus desafíos. Muy bien, mi amor. Traen sus desafíos. No pun intended. No sé Pero cómo se dice. gracias por esperar. Así que ya están listos. Bueno, lo vamos a presentar. Entonces ya sin tardanza. El día de hoy le vamos a presentar un súper invitado especial. Es el doctor Lincoln Mendoza. Es pediatra especialista en endocrinología infantil, hormonas, crecimiento y nutrición, además de ser un experimentado médico de terapia intensiva de niños y especialista en adolescencia. Es esposo, padre y fundador de Generación Desafiante, una plataforma multimedia para el estudio de la Biblia con un enfoque en la familia. Así que ahora, sin más, querido hermano, médico, amigo, amigazo de nuestra familia, ahora sí, con Bienvenido ustedes. a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Me habías perdido, pero acá estás. ¿Cómo estás? Ahí está. Logramos. ¿Qué tal, chicos? Feliz de estar aquí. Saludos a toda nuestra familia de Aguirre Live, de Generación Desafiante y a todos los que se hacen parte de esta charla entre amigos. Así que feliz de estar aquí. Súper. La verdad que para nosotros un súper privilegio para los que no saben, nosotros somos parte, estudiamos todos los sábados con este grupo en línea de Generación Desafiante. Y acá tienen a nuestro amigo fundador, Lincoln Mendoza. Así que ahí en el chat pongan saludos. Pongan saludos, explosiones. Saludos, explosiones de todo. Gracias, en serio. Gracias, Links, por hacerte este tiempito. Sabemos que es un tiempo de familia también, pero muy agradecidos de tenerte con nosotros. Sabemos que todo lo que sale del corazón y del testimonio de una familia, y en este caso vos representando también a tu familia, no solamente al doctor Lincoln, es de bendición. Ha sido de bendición para nuestras vidas y estamos seguros que también sea de mucha bendición para muchos, ¿no? Es un tema muy actual. Definitivamente en este fin de semana están todas las festividades de Halloween, Días de los Muertos, y muchas familias están festejando esto. No solamente ya es una cuestión de gente que no cree en la Biblia, también es incluso de gente que cree en la Biblia, ¿no? Así que, bueno, nada, te hacemos el pase. ¿Qué tenés para decirnos? Estoy feliz de estar aquí justamente con esta hermosa comunidad y efectivamente estamos viviendo tiempos como lo dice justamente la palabra, ¿no? Deuteronomio 18 ya nos dice: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, ¿no? Eso es interesante porque nosotros como creyentes en el Mesías pues tenemos ese mandamiento, ¿no? Y justamente uno cuando no está en la palabra de Dios, que todos venimos de un contexto que el Señor nos ha rescatado, pues a veces uno escucha también ciertas cosas que el árbol es conocido por los frutos. Entonces a veces la mejor forma de juzgar festividades o juzgar muchas cosas es con los frutos. Entonces algunos nos preguntan, ¿no? Pero si la Biblia fue escrita hace más de 3.500 años, que es aproximadamente el tiempo que fue escrita, ¿cómo puedo pensar yo que eso se puede acoplar a mis tiempos, a mis realidades? Y bueno, nuestro Mesías ya lo dijo, y es que el árbol es conocido por los frutos, ¿sí? Que no puede provenir de una misma fuente, pues algo bueno y algo malo, ¿no? Eso también está escrito por el proverbista. Entonces, cuando uno mira fiestas o mira acontecimientos, yo como pediatra, ¿sí? Cuando trato de ser un pediatra de familia, cuando puedo incluirme al grupo familiar, es qué percepciones les estamos dejando a nuestros hijos. Sí, qué percepciones. A mí me pasa con una familia justo que la nena le habían hecho creer que existía el ratón Pérez, ¿no? El ratón de los dientes. Y claro, la nena cuando se entera que no, fue como un terrible desilusión. Su desilusión fue para mí como una gran observación. No se desilusionó tanto de que el ratón Pérez no existía y que no había una rata que se le metía por la noche a quitarle los dientes, sino de que sus papás le habían mentido. Nunca olvido ese caso. La nena fue: pero mamá, vos me mentiste. O sea, vos me dijiste algo que no era. Y esa es la percepción, a veces a mí me pasa como especialista en niños, en hormonas, en condiciones y sobre todo en adolescencia también. Es la percepción que le estamos dando a nuestros hijos.
Entonces yo tengo que medir estas fiestas o todo lo que le enseño a mis hijos es qué percepción de la realidad estamos viviendo. Pablo, Lina, ustedes son de nuestra generación, nosotros somos la generación de los superhéroes. Y cuántas veces no escuchamos un niño que se lanzó de una ventana con una toalla, una sábana amarrada al cuello porque dijo, yo soy Superman. Entonces, claro. Y hubo historias en nuestros tiempos de esos. Bueno, la percepción que están teniendo nuestros hijos de familia, nosotros se las damos. La percepción de ciudadano, nosotros se las damos, ¿sí? De hecho, no en vano el mandamiento no es llevarás a tus hijos al domingo a la iglesia o el sábado a la congregación para que el pastor le enseñe. El mandamiento de Deuteronomio 6:4 dice, enseñarás tú estas palabras a tus hijos cuando estés en la casa, afuera. Entonces, nosotros damos mucho de la percepción de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio, de lo que nosotros vivimos. Entonces, si de nosotros mismos, nuestros hijos, pues lo que reciben son a veces mentiras, ¿sí? O lo que reciben no son cosas que están en la palabra de Dios, pues imagínense lo que va a pasar con lo que está afuera, ¿no? Se los va a devorar literalmente. Yo le decía a Pablo el día de hoy que hasta último momento estuvimos queriendo concretar este tiempo, y yo le decía a Pablo, te pido 1000 disculpas, pero hoy pensé que íbamos a poder preparar esto con más antelación, pero recibí una llamada muy, muy temprano, salté de mi cama, porque una nena, nada en esta temática de los dulces, de Halloween, de todo esto, encontró unas pastillas de levotiroxina, que se toman para el hipotiroidismo. Imagínense que esta nena... ¿Qué es el hipotiroidismo? Ahí estoy, justamente esta nena tiene una disminución de la función de una hormona del cuerpo que produce la glándula tiroides. Imagínense que esta glándula nos da a nosotros pues la jovialidad, la alegría, el estar despiertos, el estar como deberíamos estar. Cuando tenemos hipotiroidismo estamos cansados, se nos cae el pelo, hablamos muy despacio y en los niños se afecta el crecimiento. Esta niña tomaba aproximadamente la dosis, para que se hagan una idea, de 400 miligramos por semana, que son aproximadamente 4 pastillas de 100 para que se entienda. La nena en la temática de Halloween, de los dulces, no tenía al lado dulces y que dijo, me empiezo a tomar las pastillitas. Entonces empezó a tomar 1, 2, 3 y terminó con 83 pastillas en el cuerpo. Imagínense, esa madre estaba desconsolada, desesperada, y bueno, bendito sea el Señor, salí corriendo al hospital, se pudo internar, está a punto de ingresar a terapia intensiva, y todo por esta concepción. Lo que hablamos, Pablo, la percepción de ella, sí. Los dulcecitos se parecen, puedo comer, es totalmente natural, y cuando me senté con ella, luego ya de estabilizarla, me siento con ella y le pregunté, ¿estuvo mal tomar estas pastillitas? Y ella me dice, no. Tiene 6 años la nena. Me dice, no, porque así es ahora, tomamos los dulces. Entonces yo le digo, no son dulces, ¿sí? Es una internación de 5 días, vas a estar 5 días en el hospital, hay que pincharte 3 veces al día, hay que sacar sangre. Claro, ella pensaba que todo era un juego. Su percepción estaba alterada. Entonces, imagínense si yo o el día de hoy me presento... Ahí está. El cuidado que como padres tenemos que tener, o sea, ya ahora, con esta introducción que me diste nada más, ya es, o sea, me hace que pensar mucho lo que es un poco en este sentido la definición de lo que es ser padre, ¿no? Sí. Porque es más allá de enseñar, también de cuidar el corazón y cuidar la percepción del niño que está expuesto a todo esto. O sea, esto es una de las cosas, hay miles, se me vienen millones de cosas a la cabeza a la que la sociedad hoy mismo la ha dado vuelta con este mismo concepto, acabando con la percepción o indoctrinando al niño con diferentes percepciones nuevas, de la realidad. Claro, yo siempre me preguntaba eso, justo lo mencionás, lo del mentir, ¿no? O sea, y justo es algo que en algún momento pensaba como, ¿cómo puede ser que nosotros como adultos mentimos a los niños de Santa Claus? Como claro. Un día como me di cuenta... Está mi mamá en el chat, me parece que va a seguir. Pero como que me cayó el 20 un día, no sé cuándo, como... Está mal mentir a los niños sobre Santa Claus. O sea, no sé ni si eso fue antes o después de ser creyente, pero
como me di cuenta de, está mal, o sea, en algún momento tenés que decirles la verdad. ¿Y qué pasa? ¿Te ha pasado eso alguna vez Justamente como...? lo mencionaste, pero tengo una pregunta, ¿no? Porque muchos padres dirían, por ejemplo, ay, sí, pero son niños, tienen que tener imaginación y jugar es importante para los niños. Como y que casi sí, lo ¿no? ven como algo positivo, algo positivo por la inocencia para... de la imaginación. Y sí, no, es puro. La imaginación es algo muy de niños. O sea, todos deberíamos tener más imaginación y más, ¿cómo se dice? No sé, no me olvidé de la palabra, pero ¿dónde está la línea de imaginación y darles la realidad? ¿No? O sea, no son adultos, no podemos hablarles exactamente como adultos, son niños, pero hay cosas como donde hay que hacer el line, ¿no? La línea. O sea, ¿qué opinas? Totalmente. Mira que las percepciones de los chicos son muy interesantes. Yo recién hablaba con una madre haciendo puericultura y yo le decía, ¿sabía usted que desde los 8 meses los nenes tienen la percepción del no? Y ella me decía, ¿cómo? No, si es un nene chiquitito, no. Ya desde los 8 meses, y ya los estudios dicen que todo nene que pasó los 10 meses sabe el no. Tú le dices no y lo entiende la percepción del no. Entonces, si desde los 10 meses se entiende la percepción del no, imagínense lo que podemos hacer con nuestros hijos cuando, claro que la imaginación es importante, pero él tiene que entender antes de imaginar qué es la imaginación. ¿Qué es imaginar? Y imaginar parte de la realidad. Entonces, una de las primeras cosas que uno le enseña a sus hijos son las percepciones de las cosas que son y las que no son. Y no está mal que un niño tenga una percepción, pero también debe conocer lo que es y lo que no es real. Imagínate, esta nena tiene 6 años que se internó. Yo me habré sentado con ella 2 minutos a explicarle y ella lo entendió perfecto. Terminó con lágrimas en sus ojos cuando entendió la realidad. Cuando entendió que no era un juego, cuando se dio cuenta que detrás mío venía una corte de enfermeras, médicos de terapia intensiva, médico cardiólogo, ecografista, a valorarla a ver si pasaba terapia intensiva, cánula de oxígeno. O sea, imagínate todo. Luego entendió, y entendió totalmente perfecto. Lastimosamente, tuvo que entenderlo de una mala manera. Dice la palabra que el sabio... Es sabio aprender de los errores, de nuestros propios errores. Pero es que es más sabio aprender de los errores de los demás. Esta nena se le va a quedar grabado en la mente. Pero en la historia que te cuento ahora es terrible, pero aún, bendito sea Dios, no ha tenido un desenlace fatal. Pero yo recuerdo mucho una historia de mi esposa también es médica, y como una nena llegó a la emergencia. Y había uno de estos juegos que usan a veces en esta cultura de Halloween o de celebraciones, de especies de con pólvoras o petardos, y como uno de estos niños, como algunos son que parecen unos M&M's, como unos rocklets, y se los tragó. Lo mismo que hizo esta chica, esta nena, pero en vez de que lo haya hecho con medicina, lo hizo con estos a base de pólvora. Claro, el chico hizo una muerte casi instantánea, ¿no? Y recuerdo una frase que decían y era que el nene repetía, no me dejes morir. Sí, pero era demasiado tarde. Entonces, digo, ¿nos tenemos que pasar estas cosas o podemos abrir los ojos y darnos cuenta, no, qué tan malo es celebrar esto, es que es realmente bueno? ¿Es realmente bueno cambiar la percepción que tienen nuestros hijos, que no van a saber diferenciar lo bueno de lo malo? Ya hoy en día es así. Ya no se sabe ni quién es el bueno, ni quién es el malo, ni quién es el héroe, ni quién es el villano. Y como nosotros, como varones o como mujeres adultas, por ahí podemos entenderlo y a veces nos cuesta. ¿Por qué exponer a nuestros hijos? A mí pasaba con una familia donde él decía que el único hábito que él no pudo dejar es el alcohol. Que él dejó muchas cosas, pero que el alcohol él lo puede manejar. Y él asumía que su hijo podía manejarlo también. Su percepción estaba alterada porque su hijo no pudo controlarlo como entre comillas, él sí pudo. Y su hijo terminó como un alcohólico, drogadicto, nunca lo olvido. Un joven que desperdició su vida. Claro, entonces tú dices, pero yo puedo celebrar Halloween porque yo no estoy invocando a los muertos, no estoy invocando a los demonios, es una cuestión cultural, pero la percepción que tienen nuestros hijos, pues no es la misma. Y ahora te he dado 2 conceptos terribles con respecto a esto. Entonces, tendríamos que sentarnos con nuestros hijos y cuál es la percepción que les estamos dejando nosotros con estas fiestas o con estas celebraciones
que de por sí no tienen frutos agradables. ¿Sabes qué me haces acordar con esto que estamos hablando? Es como, por ejemplo, con el tema de la sexualidad, que es algo que ya es como una responsabilidad de los padres, porque si nosotros no hablamos de la sexualidad sana, santa, a nuestros niños, el mundo se encargará de hablarles, ¿no? Y que ahora me viene con esta perspectiva, es bien claro que no queda solamente en la sexualidad, que hay mucho más. El tema de la percepción del niño, así como diste este ejemplo con el adulto, yo poniéndome a pensar, quizás en algún momento, sí, he pensado algo parecido, quizás no en cosas tan mortales o fatales, pero sí en otras cosas, que claro, quizás yo las manejaba de alguna manera y pensaba que en este caso mi hija la podía manejar. Y ahora, claro, no, me estoy dando cuenta de lo importante que es de acercarse a la verdad, ¿no? Y seguirla. Entonces, como que me da un concepto mucho más sencillo, y como papá, estar súper alerta, bueno, en el caso si es que Dios nos provee con un hijo, una hija, poder estar los dos alerta, más allá del tema sexual o de cosas puntuales, sino tratar de abarcar mucho más, ¿no? Y estar presente. Así que, wow, qué buen concepto el tema de la percepción del niño. Y mirá los ejemplos que has dado. ¿Te ha pasado alguna vez vos como médico específicamente que hablaban del ratón Pérez, de Santa Claus? ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo manejás como profesional? O sea, eso, porque no me puedo imaginar, o sea, without stepping on the parents' toes, claro, sin sobrepasarte sobre el papá, o bueno, en este caso creo que la pregunta tendría que ser ¿cómo podría manejarlo un tercero cuando pasan situaciones como esta, en tu caso como pediatra, ¿no? Claro, creo que hay que ser muy respetuoso con la crianza. Yo estoy expuesto por fuera del ámbito de los creyentes. Ya 1 Corintios 5 nos dice, ¿no? Ustedes juzguen a los que están adentro. A los de afuera, ya Dios los juzgará. ¿Sí? Entonces nosotros no nos podemos meter en lo que hace el mundo. Nosotros tenemos el mandamiento, es pues no de hacer alianzas con el mundo, ¿sí? De destruir todo rastro, ¿sí? De ser cuidadosos con nuestros propios hijos, ¿sí? Pero a los de afuera, el Señor será quien los juzgue. Ahora, a mí como profesor, me da una oportunidad para hablar, que en su momento se me ha permitido, yo quito el enfoque o no trato de no hablar o darle más espacio a las cosas ocultas o a las cosas que no tienen un sentido, sino que les llevo a lo que es la familia, a lo que es la palabra. Alguna vez me pasó con esto de la Navidad. Yo le decía, ¿qué sería más valioso para ustedes? ¿Sí? ¿Tener una reunión una vez al año, así de estas características, o tenerlas todas las semanas? Claro, la nenita se le abrieron los ojos, ¿sí? Así como un gato así grande, le dice, ¿cómo Navidad todas las semanas? Le digo, ¿sabías tú que en la Biblia manda que tu papá esté contigo y que te enseñe, se siente contigo a ver una película? Y claro, la nena se paraba más y el papá se hacía más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, ¿por qué? Porque existe ese complejo o esa percepción también en la vida de los adultos, en la cual, bueno, yo cumplo con mi madre el Día de la Madre, yo cumplo con mi hijo el Día del Niño, Navidad, sí. Yo cumplo cuando es una responsabilidad diaria. Por tanto, el Señor, de hecho, nos dio, por ejemplo, un día de reposo, un día de descanso, un día donde nos podemos sentar. Yo recuerdo mucho cuando en mi intento de que mi hijo entienda la percepción de lo que es del mundo con respecto a los mandamientos de Dios, quise explicarle por qué dicen que el mandamiento de guardar el día de reposo, de tener un día para la familia, es un peso. Y no, creo que estuve 2 horas, fue una pérdida de tiempo, porque mi hijo me miraba con una cara diciendo, no te entiendo. O sea, ¿cómo va a ser un peso que... Me acuerdo que lo mencionaste alguna vez en un estudio. Claro, me dijo, ¿cómo va a ser un peso que vos dejás de estar corriendo, de estar en el consultorio, dejar de estar de aquí a allá y te quedas conmigo a ver la serie del Rey David, que les encanta esa, o claro, de jugar al uno bíblico, que nosotros hacemos cada número con algo de la Biblia, o cocinar algo juntos, o estar en casa. Claro, la percepción de él no le pude cambiar, ya tenía una percepción en lo que era en el reino de los cielos, ya está puesta en esto.
Entonces, miren qué gran influencia que tenemos nosotros con nuestros hijos en ese aspecto. Entonces, yo honestamente cuando tengo la oportunidad de esto, no le doy mucha importancia a eso y lo que hago es mostrar que hay algo mucho mejor. Sí, que hay algo maravilloso, que es Dios, lo que ellos entienden como un Dios, como la palabra, y tengo esa oportunidad de hablarlo entre los médicos. A veces también nuestra percepción de los médicos está un poco distorsionada y piensan que bueno, los médicos son ateos o son satánicos. Sí, es verdad que existen médicos así, no lo dudo, pero la gran mayoría de los médicos son agnósticos. ¿Sí? ¿Y qué es un agnóstico? Pues un agnóstico es un apeadero temporal, es una parada. ¿Sí? Te puede llevar a ser creyente o te puede llevar a ser ateo. Estás ahí indeciso. Así son la gran mayoría de la gente que está en la medicina y así vive mucha gente. ¿Sí? Entonces, a veces es bueno cuando tú puedes compartir, en vez de atacar las creencias de las personas, pues motivarles, ¿sí? A que hay algo más, ¿sí? De que no necesitan un día al año para esto o 2 veces al año para esto, cuando tienen la oportunidad diaria o semanalmente de compartir como familia. ¿Sí? Entonces yo siempre trato de enfocarme en eso porque, bueno, las festividades significan mucho para muchas cosas. ¿Sí? Para muchos el Halloween es diversión y esa es la percepción que tiene el padre, entonces eso le comparte a su hijo. Algunos la Navidad o alguna otra festividad pagana, pues piensan de que detrás de eso hay un sentimiento, ¿sí? Para ellos. Entonces a veces creo que atacar una creencia en una persona que todavía no ha decidido por Dios es un error. Dice Proverbios 8:9 que el sabio endulza sus palabras de tal manera para que sean bien tomadas. Entonces, qué importante es en este mismo espacio. Es uno de los versículos que tenemos que lo tenemos que poner, ¿viste? Como acá. Sí. Claro. Qué bárbaro. Imagínate. Así que cada vez que ves el espejo. Claro, es como que si en este tiempo nosotros, no sé, como el tema es Halloween, la gente, no sé, viene acá a escuchar, no sé, que yo tuve una experiencia sobrenatural en la terapia intensiva, claro, y un señor se fue a la vida de los muertos y regresó, y ese no es el enfoque. O sea, nuestro enfoque es la palabra, nuestro enfoque es la vida y no la muerte, nuestro enfoque es la verdad y no el billete falso. Entonces, continuamente nosotros estamos enfocados. Alguien me dijo una vez, me recuerdo mucho, me hizo una pregunta difícil con respecto al actuar de ciertas personas, ¿sí? Entonces yo le decía, honestamente, a veces estoy tan ocupado, le digo, siendo papá, siendo esposo, encargándome lo que tengo que hacer yo, que la verdad que no tengo tiempo para andar mirando cómo vive el otro o cómo el otro va a vivir o las decisiones que ellos toman, ¿no? Pero yo creo que nosotros como padres lo más importante es que tengamos claro, con respecto no solo a Halloween, Navidad, todas las fiestas que existen, cuál es la percepción que tienen nuestros hijos. Yo recuerdo mucho aquí cerca de nuestra casa hay un río y mi hijo se fue con mi esposa y mi esposa le hizo una pregunta muy dura a mi hijo, le dijo, ¿y quién es Dios para ti? Claro, ¿no? Y a ver, ¿cuál es la percepción de nuestros hijos? Porque los llevamos a la congregación, les enseñamos, pero cuando nos sentamos a escuchar, ¿cuál es la percepción que tienen ellos, que van construyendo? Entonces, mi hijo, nosotros esperábamos que dijera, es un padre, es mi amigo, es esto, lo otro, y él dijo, él es justo. ¿Sí? Tal vez la vida no es justa, pero Dios no es la vida. Dios es justo. Entonces, mira la percepción que mi hijo tiene de Dios, que es desde donde yo construyo. Entonces, ¿qué percepción tienen mis hijos de estas festividades como Halloween o como Navidad? ¿Qué es lo que tiene detrás de todo esto? Habría que escucharlos a nuestros hijos. ¿Qué piensan acerca de estas festividades? Porque si él dice, por ejemplo, se me va a ocurrir esto, porque lo escuché de una familia, ¿qué es Navidad? Y me recuerdo tanto que esta persona dijo, es el momento donde por fin estamos juntos. Claro, entonces yo, ¿cómo puedo atacar la Navidad si esa familia nunca está junta? Entonces yo preferiría primero mostrarles que pueden estar juntos, que existe mandamiento, que existe la palabra de Dios, que existe una reunión semanal preciosa para cenar, para estar en familia, una reunión que te cambia mucho. Yo recién estaba con mis hijos mirando Superlibro, pero no Superlibro el que ven ahora, súper fantabuloso, sino la serie antigua, no sé si ustedes la vieron alguna vez, y yo con lágrimas en mis ojos le decía a mis hijos que yo era un nene de 8 o 9 años y yo esperaba en las tardes, porque no había para buscar, tú tenías que enganchar el televisor, y yo esperaba que encontrarme con Superlibro. Imagínate, lo habré visto 2 veces, me dejó tan impactado.
Y me recuerdo tanto la canción, ¿no? Na, 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 na. Claro, y me brotaban lágrimas porque yo veía en ese programa o en esa enseñanza como un niño el único espacio que tenía de lo que era la palabra de Dios para mí. De ahí, claro, me encantaba la Navidad porque estábamos con mi papá, me encantaban estas festividades porque estaba atrás de eso o porque mis papás estaban pendientes de mí. Entonces yo creo que más que atacar festividades o esto, es ¿qué quiero hacer yo? ¿Atacar una festividad o mostrarle a estas familias lo que es la familia, lo que es la unión? Lo que es la unión familiar. Una vez creo que se lo dije a Pablo, creo que lo hablamos contigo, y yo decía, es como una casa que tiene un pilar central. Yo no puedo quitarle el pilar central porque está en medio de la casa. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que colocar vigas transversales en el techo primero, para que todo el soporte de ese lugar no se caiga. Entonces lo mismo es cuando estas personas están tan arraigadas a estas festividades, ¿no? Lo primero que uno debe hacer es mostrarles que hay una alternativa, que hay otras cosas más y que su familia pues no tiene por qué girar en torno a cosas que tal vez para ellos no sean tan malas, pero la pregunta es ¿qué tan buenas son? Sí, y qué tan, o sea, a mí me viene la pregunta, por ejemplo, bueno, vos estás hablando, estaba buenísimo esta analogía de la casa y de los fundamentos de la casa. Ponele que hay una persona que tiene la intención de decir, bueno, a ver, Dios, ¿qué tenés para decir en esto? Porque es una tradición familiar. De hecho, Lina, creo que era, si no me equivoco, Halloween era tu festividad favorita, ¿puede ser? Cuando te conocí. Quizás en algún momento. Era, sí. por eso digo, sí, era. Creo que cuando nos conocimos, la festividad favorita de Lina era, sí, Halloween, ¿no? Por el tema del disfraz y todo esto. Y los dulces. Y los dulces. sí, la verdad es que sí, no, pero... Y los dulces, o sea, ponele a una persona que tiene la apertura, que está empezando en todo esto, ¿no? De conocer del Dios de la Biblia. Y bueno, empezó a cambiar sus fundamentos. Pero dice, bueno, la intención, yo hago las cosas con la intención ni de buscar un muerto, ni de absolutamente nada. Y lo veo como una reunión familiar. O sea, ¿qué se le puede decir? ¿Está bien? O sea, y no estoy hablando nosotros como juzgando a la persona, más bien, ¿qué dice Dios de todo eso, no? Bueno, es genial porque cuando una persona, y ya salimos del tema de lo secular, cuando es una persona que te dice, mira, claro, yo estoy buscando de Dios y a ver qué dice Dios, es genial, porque ahí simplemente lo que uno hace es abrir la escritura y decirle, pues, por favor, lee conmigo o dime tú qué entiendes de este pasaje. Imagínate ahí que te encuentres, no sé, Deuteronomio 18:10. ¿Sí? No practiquen, ¿sí? Todas estas costumbres paganas, la necromancia, el invocar los muertos. Claro. Y claro, la persona que ya está en la palabra, hasta un niño te puede decir que ya está en la Biblia, pasa y ve que el juego es morder la manzana. Y él rápidamente dice, morder la manzana fue lo que hizo el hombre, mordió la manzana del pecado. O sea, yo te digo ejemplos que escucho de niños diciendo, ya sé por qué es morder la manzana. Porque es morder el pecado. ¿Sí? Entonces, imagínense todo este tema, no es más difícil cuando llegamos a la palabra de Dios. Por ejemplo, 2 Corintios 6 dice, no se junten con los que rechazan la fe. Es cosa absurda. Es cosa absurda. Entonces, cuando uno ya está en la palabra, uno puede empezar a ver, ¿dónde realmente es esto, no? Y por qué algunos dirían, ¿por qué ustedes el día de hoy no están hablando tanto de Halloween? ¿Por qué no nos están dando una clase magistral de todas estas cosas? ¿Por qué estamos enfocando o redireccionando? Bueno, ya Lina lo leyó, y es no hablar nuestras propias palabras, ¿no? Sino las palabras de Dios. Pero Efesios 5:10 dice, no participen de las obras de las tinieblas. Es cosa vergonzosa incluso mencionarla entre los creyentes. Imagínate. Eso es muy importante. Eso es como, hay que hacer pausa ahí y realmente como reflexionar en eso, ¿no? ¿Puedes repetirlo, por favor? Esa segunda parte. Que es cosa vergonzosa aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hablar de lo que hacen en secreto. Aún hablar de las cosas que hacen en secreto. Wow. Eso, o sea, lo que estás diciendo ahora,
no solamente viene con el tema de Halloween o del Día de los Muertos, sino con un montón de otras cosas. O sea, a mí, por ejemplo, digo, yo cuando era chiquito, bueno, de hecho así nos conocimos casi con Lina, con el mismo interés, y eso es una de las preguntas también que tenía con respecto a la psiquis del niño, ¿no? Pero primero eso, esta idea de todo lo oculto, yo desde chiquito estudié mucho eso, como estudiaba la Biblia, estudiaba mucho de todo, me acuerdo, tenía 10 años y estaba con testimonios de vampirismo, y me ponía y unas cosas horrendas, ¿no? Pero era un testimonio de una persona que se había convertido, ¿ok? Pero bueno, o sea, ese deseo de lo oculto, ¿no? Y me pasa ahora ya gracias Señor de que quiero conocer el billete verdadero. Sí. Pero esta fascinación que está en el cristianismo, que está en aquellos que creen, que leen la Biblia, gente que estudia mucho, ¿no? Hay una fascinación con lo extra, ¿no? Con el billete falso. Con estudiemos el billete falso. Me llegan a mí constantemente, de hecho, textos de amigos preguntándome, mirá esto, mirá lo otro, mirá aquello. Y es como que vos decías ahora, con respecto a tu tiempo, ¿no? Pues sos padre, haces muchas cosas. Y a mí me pasa algo parecido, o a todos nos pasa. Quiero conocer más, Señor, de ti. Y ahí podemos diferenciar de qué es lo que es falso y ya. No hay que indagar tanto en el otro lado. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esa fascinación en la psiquis humana con lo oculto? Que eso no solamente es del niño, sino que de todos nosotros. Buena pregunta, sí. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es ese ser humano deseo que uno tiene de irse por estas cosas oscuras, ¿no? Pasa mucho en Halloween específicamente, muchas personas que conozco que se dedican a más allá del tema de Halloween, de las actividades, a ver películas de terror. Y apagan todas las luces y es algo que les atrapa mucho eso. Entonces yo hoy, claro, viéndolos de este lado, igual antes tampoco lo hacía, nunca me gustó. A mí tampoco. Pero digo, ¿por qué esta fascinación, no? ¿Qué hay en la psiquis humana que nos lleva a ese estado, no? Sí, bueno, ahí entramos a neuroendocrinología, que es una de las cosas que a mí más me apasiona, que tiene que ver con la formación, como tú dijiste, ¿no? De nuestro pensamiento y de nuestro ser. Nosotros cuando recibimos todo esto de lo oculto, de lo nuevo, de los sustos, de toda esta gente que paga porque le den un buen susto y esto, hay descargas de una sustancia, de un neurotransmisor llamado dopamina. ¿Sí? Y esta dopamina pues es lo que a nosotros nos causa muchas las sensaciones, ¿no? Y la dopamina está en todo. Está en todo. Cuando una pareja recién se conoce, el famoso amor a primera vista o impacto a primera vista es pura dopamina. Es solamente dopamina. Sí, es lo que al ser humano le causa muchas veces esta adicción en todos los aspectos. Doy otro ejemplo de lo que pasa con la comida rápida. Porque hay tanta obesidad muchas veces. Podríamos decir que también esa es otra inclinación o curiosidad o un deseo de siempre comer entre más grasoso, entre más, es como que el más lo quiero. ¿Por qué? Porque hay una hormona detrás de eso, ¿no? Que es la dopamina. Porque existe pues este tema de la pornografía también, ¿no? Otro tipo de adicción. Es todo dopamina. Detrás de las películas de ciencia ficción, ¿no? Es la dopamina. Yo veía la otra vez la comparación de lo que era la línea de tonos y decibeles que se manejaba a veces en la composición armónica de la música. Ustedes como músicos lo saben, no sé, hace 30 años, y uno veía cómo la música tenía sus altos, sus bajos, y ahora tú ves la línea y está siempre así, siempre arriba, ya no hay arriba y abajo, está todo como que siempre quieren mantenernos en el momento, en el placer inmediato, en tener las cosas, ¿sí? Y eso es lo que viene en nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana viene diseñada para tener eso. Y bueno, es un don del Espíritu Santo, pues el dominio propio. ¿Por qué? Porque cuando la dopamina se va, pues nos sentimos los seres más terribles del mundo. En el caso, por ejemplo, del hombre, tiene una capacidad de agotarse mucho más rápido la dopamina. Entonces está en una relación, está enganchado con la chica y de repente, no, ya se me fue el amor y esto, y claro, la chica queda muy mal
porque la mujer maneja de otros niveles de esta hormona. Entonces uno tiene que aprenderse a conocer a uno mismo, entender, por ejemplo, que el amor no puede ser una hormona, el amor es una decisión, esa decisión es Dios, porque luego se va la dopamina y llega la serotonina, es otra hormona, pero es mucho más tranquilidad. ¿Qué te puedo decir? ¿La dopamina qué es? La dopamina es una hamburguesa de McDonald's. ¿Qué es la serotonina? La serotonina es ese salmón que te hiciste con papitas al horno y luego te quedas como tranquilo. ¿Qué es la dopamina? Ver la película a todo lo que da y el miedo, o leer el libro que te lo terminaste, no sé, en un mes y tuviste esa satisfacción personal luego de... A largo plazo. A largo plazo, claro. Exactamente. Entonces, como ahora, pero la dopamina sí tiene algún sentido que ocupa en nosotros, porque esto definitivamente se despliega a todo nuestro ser, ¿no? A todas nuestras actividades. ¿Cuál es entonces sería el por qué la dopamina está ahí? Porque al final creo que toda la parte adictiva de nosotros, siempre la dopamina está en el medio, ¿no? Así es. Así es. Somos seres, tenemos que verlo ya ahora desde lo espiritual, ya lo dijimos de lo médico, somos seres de una naturaleza caída. Entonces, nosotros, como lo dice el libro de Hebreos, por ejemplo, nuestra carne no se cansa de pecar. ¿Por qué no se cansa de pecar? La dopamina es así. Cuando un hombre está haciendo scrolls, por ejemplo, viendo, no sé, pornografía o alguna cosa de esto continuamente, ¿por qué hace scroll? Porque cada vez hace más tolerancia a la dopamina. Y cada vez lo que antes le causaba placer, necesita más. No y más. Claro. Y pasa con las adicciones de las drogas también. Claro, una ¿sí? droga. Por eso hablábamos de cuál es la percepción que tienen nuestros hijos y nosotros de estas festividades y hasta qué punto creemos que él va a poder manejar esto. Porque claro, pensamos que vestimos este día a nuestro hijo de ángel y demonio y se va a acabar ahí. Y no, por ahí, como dijo Pablo, me voy a sentir atraído a esto. Yo recuerdo mucho que yo era parte de una banda de música bailable cuando estaba en la universidad, con eso me pagué la facultad, y recuerdo mucho que había uno que se llamaba a sí mismo El Cuervo, era un bajista todo de negro. Él empezó con toda esta onda en Halloween y le gustó, y terminó totalmente oscuro, y él me contaba una experiencia que él tuvo en una reunión satánica, que cuando ya sintió que la cosa se puso seria porque se dio aparición ahí uno de estos espíritus malignos, dice que lo único que él hizo fue acordarse del Padre Nuestro que le enseñó su abuelita cuando era pequeño y salió corriendo. Nunca más quiso estar ahí. ¿Y de dónde empezó todo esto? Empezó de que, bueno, no pasa nada que en Halloween te vistas de tal manera. Y claro, el padre dijo, pero en mi percepción no pasa nada. Pero a ese niño le condicionaste, ¿sí?, algo que todos tenemos, que es, pues, justamente nuestra curiosidad. Por eso uno tiene que cada vez ser más cuidadoso con los hijos. Pablo y Lina, ustedes son de la generación en la cual, por ejemplo, un niño era expuesto a la pornografía, contenido violento, a partir de los 13 años. O sea, en nuestros tiempos, la pornografía no era pecado. La pornografía era un hallazgo, porque no había forma de encontrarla. Hoy en día, la edad de exposición de pornografía en niños bajó a 5 años. O sea, ya un niño de 5 años va a estar expuesto a esto. Entonces, claro, nuestra percepción de padres es el nene. No, y el nene ya está mirando pornografía, el nene está mirando contenido alto, el nene está viendo estas películas de terror. Este nene puede tener una percepción. Yo veía una chica que veía todo esto de los dementores y de las películas con estos tipos satánicos y espíritus, y se había hecho en su mente que uno de esos dementores, estos espíritus, le pedía la vida de una amiguita, y la llevó, convenció a otra, la llevó a un bosque y prácticamente casi la asesinaron. Esta niña, con muy poco de vida, llegó y luego la fueron a buscar a esta que la había intentado asesinar, y la percepción de ella era que uno de estos temas de Halloween le había pedido. Imagínate todo esto. Entonces, nosotros como padre, tú podrás decir el día de hoy que nos está escuchando, a mí no me parece tan malo Halloween o todas estas cosas. Ok, pero tú no eres tu hijo. Tú no sabes cómo tu hijo va a tomar. Claro. Totalmente. Me hace, lo que hiciste, lo que mencionaste, me hace acordar también, hace algunos años había una historia de un canal de YouTube o algo para niños, y que fue como hackeado y mandaron como mensajes como demoníacos, y muchos niños terminaron como en depresión y muchas cosas peores que no voy a mencionar, pero
hay que tener tanto cuidado porque aún un programa de niños, si no sabes exactamente qué están viendo, no sabes los mensajes que están mandando subliminalmente o no, o quizás no subliminal, quizás es como en tu cara, ¿no? Es que tenemos que tener tanto cuidado, porque hoy en día hay una diferencia también, ¿no? Hoy todos tenemos internet acá, a la mano. No solamente por el tema de la pornografía que mencionaste, pero es por todo. Así que si un niño tiene acceso a un teléfono, no solamente que el niño tiene acceso, sino el mundo entero tiene acceso al niño. Y eso es lo más temeroso, creo que... O sea, yo como, ojalá si Dios quiere, futura mamá, me da mucho miedo eso. O sea, eso es como muy... No sé. Con razón, uno de los mandamientos es enseñarás estas cosas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, al despertarte, al acostarte, al caminar, o sea, todo el día. O sea, no, ahí creo que está un poco también la respuesta no sencilla de que Dios se haga parte íntegra. A veces quizás la sociedad tilda a la gente que creo que estudia la palabra como fanáticos. Pero la Biblia te dice que lo hagas parte en tu vida integral. Y creo que ahí está el cuidado de poderle hablar del billete verdadero. De entrenarlos desde chiquitos, desde que recién naces, que tenemos un papá de amor y enseñar lo que es amor, lo que es... Y estos versículos que nos estabas diciendo desde Deuteronomio también habla de alejarse de esto, es abominación, directamente, ¿no? O sea, también es mandamiento, o sea, no hay discusión. Y fíjate, Pablo, que Dios no es ajeno a eso. Imagínate, claro, si Dios lo vemos desde el principio, había una de las cosas que preguntábamos en el instituto, era, bueno, ¿por qué Dios puso en medio del huerto del Edén o del jardín del Edén, pues el árbol que estaba prohibido? O sea, si yo hubiera sido padre, le decía a mi profesor de hebreo, si yo hubiera sido padre, pues yo, ¿sabes qué? Lo pongo en otro lugar y lo encierro diferente y que mis hijos nunca se topen con el árbol que está prohibido, porque Dios sí lo permite. Dios cumple ese principio que nos enseña a nosotros, ¿no? Ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. O sea, que Dios nos enseña desde el principio, mira, de este árbol no se puede comer. Yo te voy a enseñar, pero todos los días te lo vas a topar. Y ese árbol del bien y el mal, o el árbol que está prohibido, el árbol que... y es parte natural de la vida, inclusive de nuestros hijos. Nosotros tenemos que ver en ello, es una oportunidad, ¿sí? Para que nuestros hijos puedan crecer. Si Dios lo hizo con nosotros, que no nos hizo seres simplemente como borregos que vamos para adelante sin pensar, sino que nos hizo seres que podíamos elegir, que nos hizo, como dice en la palabra, ¿no? Mira, acá delante de ti está el bien y está el mal. Y el que te dice, mira, elige el bien. Elige el bien, ¿sí? Entonces, nosotros como padres a veces podemos tener dos actitudes. Una actitud es, no quiero que se hable de este tema, se acabó, no le voy a enseñar a mis hijos simplemente, y mi percepción por ahí va a estar bastante distorsionada de la realidad. O mejor es, yo voy a ser quien le hable a mis hijos, yo voy a ser quien les va a enseñar, yo voy a ser el primero en que va a acompañarles en el transitar, porque cuando sea más adelante cada vez va a ser más difícil, ¿sí? Y nosotros como padres tenemos la gran bendición de no solo hablar. Ustedes recuerden que los niños ven, los niños hacen, ¿sí? Que el ejemplo, que las palabras se enseñan, pero el ejemplo, díganlo conmigo, testimonio. Arrastra. El ejemplo arrastra, ¿sí? No se les habla a los hijos de cómo tener un buen matrimonio. Se les da el ejemplo del matrimonio, claro. ¿Sí? No se les habla a los hijos acerca, no sé, del amor al prójimo, ¿sí? Se les da el ejemplo. A mí me pasó recién con una señora muy, muy grave que mi esposa como cardióloga la fue a buscar y le dije a mi esposa, vamos a llevar a los nenes. Dice, pero ¿cómo vamos a llevar a los nenes? Una señora que está muy ancianita, prácticamente muriendo en una casa. Tienen que ellos también ser expuestos a esto para que se den cuenta de cómo está viviendo la otra gente. Y fueron los días más lindos, donde ellos pudieron estar cerca de esa señora, saludarle, estar con la familia, conocer, como está escrito en el proverbio, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y uno también como padre, si uno va valorando las percepciones de nuestros hijos, uno ya puede ir pues enseñando
a diario con respecto a esto. No vamos a enseñarle a nuestros hijos cuando tienen 15, cuando tienen 20, cuando ya es muy tarde. Uno como padre tiene una edad de influencia, se lo digo yo como especialista en adolescencia. Vos tenés una etapa donde tus hijos hablan mucho, una etapa donde te escuchan mucho y otra etapa en la cual ni te hablan ni te escuchan. Ni te hablan ni te escuchan. Los adolescentes, Yo doy fe. Los adolescentes son monosílabos. ¿Cómo te fue? Bien. Bien. Pero no necesitas nada. No. ¿Ya comiste? Sí. Pero, ok. Y cuando estás en la última etapa, ya no son monosílabos. ¿Sí? Son guturales. Guturales. Es así. Ay, Dios, es una etapa. Es verdad. Es una etapa. Es verdad. Y, esa wow. etapa ¿Y cuándo termina esa etapa? Pregunta. ¿Cuándo termina esa etapa? Algunos del chat dicen que a algunos no se les ha ido y ya a los tienen 65. 30 años. A los 65, con la jubilación. Es así. Ay, no. Entonces, qué bárbaro. Pero wow. La gran responsabilidad que tenemos. El tema es que el cambio más importante que pueden vivir nuestros hijos va desde nosotros. Yo nunca me puedo olvidar un papá que me fue a buscar desesperado, porque la hija prácticamente ya tenía diabetes, una nena de 14 años. Entonces yo le digo, ¿qué tanto quiere usted que su hija se cure? Y me dijo, lo daría todo, me dijo. ¿Está usted dispuesto a usted bajar de peso? Claro, le redirigí todo el foco y él me miró, ¿cómo yo? Ella es la que está enferma, pero usted va a crear el ambiente para ella. Usted es su padre. Si usted va adelante, ella no se va a sentir solo. Y nunca olvido y saludo a Cariel y Ela, que justamente estuvieron allí en esa consulta con ese testimonio, que cuando lo vimos entrar al papá, delgado, delgado, o sea, y no te hablo de la concepción de estar flaco o la concepción o la percepción hedonista, te hablo de un hombre que tenía saludable, hipertensión, hipercolesterolemia, triglicéridos, una tendencia a hacer pancreatitis y que ya tenía un peso normal para su cuerpo y llegó saludable, su hija con totalmente el laboratorio sana. ¿Qué la cambió? ¿Yo la cambié? No. Sí, yo les di un consejo, sí, que se lo puede ver cualquiera, pero son los padres. Y fue el papá que lo hizo. Entonces, nos gustaría que nuestros hijos hicieran lo que dice la palabra de Dios o que escuchen a Dios. Y claro que ese es nuestro enfoque, pero seamos realistas. Vamos al tema de la percepción. Cuando estamos en ese momento de dificultad, mi hijo me lo enseñó. Mi hijo me decía, a veces me gustaría saber que te dije, mira, pensé que haría Dios, pero me pregunté, ¿qué haría mi papá? Chao. ¿Qué haría mi papá en esto que me está pasando? ¿Qué haría mi papá? ¿Cómo se comportaría mi papá? Y finalmente eso es lo que van a hacer nuestros hijos. ¿Qué haría papá? ¿Qué haría mamá? Wow, okay. Como que le para mí consejo, le agregaste, o sea, esta aplicación le agrega ¿cómo se dice? Un layer, no sé cómo se dice layer. No sé, ¿cómo se dice layer? Como una cebolla. Sí. Le agrego una escalón así grande al mandamiento de honrar a nuestros padres, que está conectado para mí con el primer mandamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a honrar en este caso a nuestros padres si no... ¿Cómo vamos a honrar a Dios que no vemos si no honramos a nuestros padres que vemos? En este caso, enseñarle al revés, ¿cómo vamos como nosotros padres a enseñarles a ellos a cuidarse, a honrar al Señor si con nuestro propio testimonio no lo hacemos? O sea, definitivamente... Wow, qué bueno. Y también como nos habla también como creyentes, como personas que quieren seguir al Señor, cómo podemos ser luz, cómo podemos ser sal, o sea, como ejemplo, ¿no? O sea, vivir la palabra, no solamente escucharla, pero ponerla en obra. Es exactamente como el consejo es uno, ¿no? No, definitivamente. Antes de la conversación, por ahí tenía un montón de preguntas así, acá, allá, pero se me resumió todo mucho con esto de, sobre todo con el tema de esta experiencia que tuviste vos con el tema de mostrarle que todos los días de la semana puede haber una fiesta, ¿no? Entonces me pongo a pensar a un niño o una niña, a una familia, ¿no? Que se ha criado empezando a seguir las fiestas que sí están en la Biblia, que sí están, que las podemos leer. Y lo encontrás a los 7 años, de pronto, ¿no? ¿Qué tan fácil es que el niño mismo
teniendo todos estos años de festejar un día de reposo como decís, como con el papá en la casa, con alegría, con ese día no es para hacer controversia, para pelear, para hacer disensiones, que está entrenado y llega el día de Halloween y creo que el niño o la niña va a poder decir, no, eso me parece que no es. Así de simple. O sea, así como que... Por eso te digo, tenía muchas preguntas de esto, pero el tema de esto de la percepción y poder ser testimonio real en nuestras palabras como padres, ya nos está preparando, Liz nos está preparando para... Sí, genial, genial. Pero bueno, es buenísimo. Como lo que mencionó Maggie mencionó en un comentario, ahora no lo veo, pero... que es que Joseph, su hijito, no me acuerdo cuántos años tiene Joseph, Maggie, que el otro día vio los balloons del vecino. Ajá, con las cosas globos de Halloween, los quería pinchar. Bueno, ahí está, claro. Acabo de leerlo hace un momento y ella dice, no, hay que orar, ¿cómo? Vamos a comprarle otros globos y después se los pinchamos, decía Maggie. No, pero... Qué increíble o sea, lo fácil que podemos ver el corazón de Dios en esto, que al final es por eso que estudiamos, ¿no? Tratar de conocer el corazón del Padre en todo esto, y a veces nosotros por cabezones, que lo podamos ver en nuestros papás, en nuestros hermanos, en las personas que tenemos al lado. Así que me encantó esto, para dónde salió toda esta conversación. Sí. Me encantó. Es que siempre Tiene 4 años, Joseph. Joseph. Es que siempre vamos a encontrar gente que va a pensar diferente a nosotros. Imagínate que hay más de 40.000 denominaciones religiosas, cada uno piensa una cosa diferente, cada uno, pero el testimonio, el área de influencia que tenemos sobre nuestros hijos es la más importante. A mí me pasa que mis hijos están en una hermosa escuela que es luterana, ¿sí? Entonces, claro, algunos me dicen, pero ¿cómo? ¿Tu hijo está en una escuela luterana? Y de hecho en la misma escuela de mis hijos, claro, a veces el rector, todos se sienten conmigo como que me quieren, pero como que tienen distancia, ¿no? Como esto, y de hecho tuve una entrevista con el rector para ayudar a las familias, sobre todo, ¿no? El concepto de ayudar a las familias, claro, pero me decía, pero ¿tú en qué crees? ¿En qué denominación? ¿O cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu línea? Claro, les cuesta pensar de que uno puede llegar a ser bendición, que mi responsabilidad está con mis hijos en mi casa, y también de ser bendición a los demás, ¿no? Y de enseñarles, yo no le doy la responsabilidad a la escuela de enseñarle a mis hijos. La responsabilidad es mía, ellos tienen claras las cosas, y mis hijos tendrán que acostumbrarse a ser perseguidos. Si les pasa a ellos, que llega Navidad o que llega otra cosa y la celebran, y ellos saben que no, ellos no deciden no hacerlo, papá, eso está mal, y le digo, sí, y van a ser perseguidos. ¿Y por qué tengo que prohibirles a mi hijo también eso? Que sepan lo que va a hacer, que los otros lo celebran y ellos no, y tendrán que tomar sus decisiones, y yo estoy para acompañarlos en ese momento, y eso no quita que uno no pueda hacer bendición y ayudar. Y lo que yo hablaba sobre esto, ¿no? Porque a veces hay ciertas líneas doctrinales que te dicen, bueno, si tú no piensas igual que yo, pues no puedes ayudar. Y le digo, la verdad, yo ya superé esa etapa en mi vida en la cual si una persona no pensaba exactamente lo mismo que yo, no podía bendecirle. Si no pensaba exactamente lo mismo que yo, no podía amarle. Si no pensaba exactamente igual que yo, pues no podía acompañarle, ¿sí? Pero todo eso lo puedo hacer desde mi casa, porque mi casa está segura, porque mi hogar está cubierto. Algunos me dicen Lincoln, ¿cómo hace para médico, el fundador del instituto, las clases, las parejas, los prematrimoniales? Yo te pregunté una vez me preguntaste esto, y la respuesta es muy sencilla. Un ministerio no puede mantener una familia. O sea, la gente que está pensando en empezar un ministerio, si tu familia no está en orden, si tu casa no está en orden, es en vano, porque un ministerio no puede sostener a una familia. Si no, pregúntele a tantos hijos de pastores que terminaron perdidos, a tantas familias que terminaron rotas. Pero si vos tenés a tu familia y a tu familia la tenés cubierta, vos vas a poder mantener, no un ministerio, vas a poder mantener un trabajo, casa, familia, porque el testimonio es primero de la familia, de los que están. Entonces algunos me han dicho, hermano Lincoln, lo invitamos a tal país, hermano Lincoln, véngase para acá, y esto y lo otro, pero ahora no es mi etapa. Mi etapa ahora es ser papá, estar cerca, puedo servir a través del instituto, a través de la página Generación Desafiante, con mi profesión, pero el tiempo que tengo es para mi casa.
Ahora mis hijos me necesitan. Seguramente ya tendré un momento donde ya pueda cumplir otros roles, pero ese es el momento. Es como lo que dice la palabra en Eshet Ha'il, ¿no? Mujer de valor o mujer virtuosa. Claro, algunas mujeres cuando escuchan a la mujer virtuosa dicen, pero yo no llego ni al versículo 1. Porque dice, y se levanta temprano, y es madre, y alimenta a las criadas, y es nave de mercader, y trae, y hace negocio. ¿Y en qué momento lo hace la mujer virtuosa? Es la mujer pulpo, habría que llamarla. La mujer pulpo. Sí, claro. Y el punto de Eshet Ha'il no es que esa mujer lo haga todo en el mismo momento. ¿Sí? La palabra Eshet, que es la palabra Isha, que es la palabra mujer, todo, tiene que ver con un constructo. Una palabra constructo es una palabra que pertenece a otra. Y la mujer, ¿a quién se debe? A su esposo, a sus hijos. Entonces, claro, cuando no tiene hijos, pues será nave de mercader y será una que busca emprender y apoyo de su esposo. Pero luego, ya cuando tengan sus hijos, pues será lo que sus hijos necesitan y estará con ella. Y tal vez no será la mujer emprendedora que antes era, porque ahora la necesita. Entonces, mujer virtuosa o varón virtuoso también es en el momento en el que estoy ahora. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo ser? Ustedes ahora tienen esta reunión preciosa, que a mí me encanta y siempre estoy acá, trato de no perdérmela nunca. Pero seguramente cuando nazca, no sé, Paulina, vamos a ponerle el nombre a la hija de ustedes, Paulina. Paulina le dicen. Paulina, claro, me va a decir, y va a ser más difícil. No, o sea que nos reunimos otro día porque el viernes en la noche es de intimidad con mi hijita, por ejemplo. O sea que nos reunimos cuando se duerma. Y eso va a pasar. Y no está mal que eso pase. Y nadie va a tener, pero me gustaría que Pablo y Lina saquen un nuevo disco. Y no, el nuevo disco es Agrurru, mi niña, ya parió la vaca. Y esa es la etapa que tenemos que vivir. Entonces, esto es como cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano para mí? Y una vara, dice. Con esa vara liberaremos a Israel. Entonces, ahora, vos papá que me escuchás, vos mamás que me escuchás, ¿qué tenés en la mano hoy para hacer con tus hijos? Lo que puedas. ¿Sí? Pero es que a mí me gustaría enseñarles la palabra. Si puedes acompañarles, si te puedes sentar con él, si podés estar cerca de él. Hoy en la mañana tuve un precioso momento mágico con mis hijos. Si ustedes no crean que estaba yo abriendo la Biblia hebrea y acá con el traductor. No, estaba sentado, acostado con mi hijo y le digo, ¿y qué tal la escuela? Y mi hijo me empieza a contar, no, papá, ¿por qué esto y lo otro? ¿Y qué te parece esto? Y ese momento fue lo máximo de tener a mis hijos en ese momento. Entonces, lo que Dios nos ha permitido en este momento para tener la mano es vivir esta temporada de festividad de Halloween. Es una gran oportunidad, pero no es una oportunidad para que vos te salgas a predicar en medio de la noche. Eso no es, porque dice la palabra que hay acuerdo entre la luz y la oscuridad. O sea, ¿hay acuerdo entre Belial y Cristo? ¿Entre el bien y el mal? No. Entonces yo no voy a salir en medio de Halloween a predicar la palabra sabiendo que eso está mal. ¿Sí? Yo voy a usar lo que la palabra de Dios dice. Si yo quiero hablarle a un familiar, algunos me dicen, yo quiero hablarle a un familiar y me invitó justo a celebrar Halloween y capaz que es una oportunidad. Bueno, invítalo vos a celebrar Shabbat, invítalo vos a un momento diferente, a otro día como tal. A veces uno piensa que la gente no lo va a entender o que se va a ofender. A mí me pasa con la celebración del Día de la Madre o algunas otras cosas que yo le he dicho a mi mamá o a mi abuela, que es a veces bastante religiosa en ese aspecto. Yo digo, vos sabés que hablo con vos siempre, pero ese día vos sabés que todos tus hijos te van a llamar, pero yo no te voy a llamar. Yo te voy a llamar al otro día, cuando ya ninguno más te llama. Yo voy a estar pendiente de ti. Y vos tenés cara para hacerlo. Había alguien que me consultó por Navidad, por ejemplo. No, porque mi mamá le gusta mucho la Navidad. Y yo le dije, ¿sabes que el problema de tu mamá no es la Navidad? El problema de tu mamá eres tú. Tú eres el problema de tu mamá. Porque pobre tu mamá, tú estás trabajando siempre, te apareces prácticamente en Navidad porque te obliga. Pero si vos empezaras a compartir con tu mamá, la llamaras, compartieras, pues para ella ya Navidad o cualquier otra fiesta no tendría ningún sentido, porque, bueno, mi hijo está presente. A mí me pasa con mis papás. Sí, mis papás saben que yo no celebro ni Navidad, ni Año Nuevo, ni nada que no esté en la Biblia. Mi papá hasta el día de hoy nunca me reclamaron. ¿Por qué nunca me reclamaron? Porque la palabra de mi mamá es Lincoln está pendiente. Lincoln sabe, Lincoln nos llama, Lincoln va, Lincoln está. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la percepción que tiene la gente de las festividades? Tal vez es cariño, tal vez es compartir. Pues bueno, nosotros no vamos a atacar una festividad. Nosotros vamos a mostrarles que hay un Dios que les ama,
que hay un Dios que les bendice, que hay un Dios que está dispuesto por ellos, que hay un Dios que quiere encontrarse con ellos no una vez ni 2 veces al año, sino que se puede encontrar con ellos cada viernes por la noche, que Él está deseoso, esperando ese momento. ¿Sí? Y eso nuestros hijos lo van a tomar. Yo no quisiera enfocar esta noche en esto, pero una de las primeras experiencias que mis hijos tuvieron un poco más sobrenaturales, claro, cuando la tuvimos en su momento, adorando a Dios y con tantas otras cosas, claro, yo pensé que mi hijo iba a tener una fascinación diciendo, wow, papá, qué increíble esto. Y mi hijo me dijo esto, nunca lo olvido, me dijo, papá, yo siempre te creí. O sea, yo entendía la palabra de Dios y lo entendía. No es que esto haya sido algo que me ha fascinado más, me dice, porque yo ya te creía. Esto solamente fue como que lo confirmó de que sí, hay un mundo espiritual, confirmó, sí, que hay algo sobrenatural que está alrededor nuestro, pero yo ya te creía, papá, me dijo. Entonces, porque ese era mi temor era que mi hijo se enganchara y dijera, papá, otra vez esta noche vamos, y quiero ver las luces otra vez y sentir ese ambiente y todo eso que estaban llenando la casa. Y claro, yo tenía temor de eso, porque, claro, ¿qué dijo el Señor? No se sorprendan porque los demonios se sujeten, no se sorprendan por los milagros, no se sorprendan por lo sobrenatural. Sorpréndanse porque vuestro nombre, trabajen porque vuestro nombre está escrito en los cielos. En ese es el enfoque en el que debemos estar. Claro que va a haber una inclinación natural de todos nosotros por las cosas ocultas o si se quiere por las cosas espirituales inclusive también. Pero recuerden lo que dijo nuestro maestro. Ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es que lo que nosotros somos, el nombre, el propósito de lo que somos, esté escrito en la palabra de Dios. Wow, buenísimo. Buenísimo. Mucho definitivamente para pensar. Este es otro de las entrevistas que la voy a estar viendo y viendo increíble. Porque más allá de que quizás la temática por ahí era Halloween o no, o qué hacer, responde muchas preguntas de diferentes temáticas, ni siquiera de fiestas, no, ni siquiera solamente con cuestiones festivas, sino muchas otras temáticas. Y me encanta también de esto de nosotros como papás, o a veces pasa que no sos papá, pero sos acercado a una criatura, seas tío, o seas abuelo, o sea, el poder siempre dar de testimonio vivo, que nuestro testimonio hable más que nuestras palabras, ¿no? Y si tenemos la posibilidad de hablar, qué mejor, ¿no? Qué mejor, pero wow, me encantó, me encantó. Sí, súper, o sea, creo que voy a estar masticando todo por mucho tiempo, porque es la verdad que yo aprendí mucho. Sí. Y sobre todo que nosotros estamos en esa etapa de pensar en empezar una familia. Uh-huh. Es como, wow, todas esas cosas hay que aprender, y qué bendición de poder escuchar consejos de personas sabias que tienen otras experiencias, quizás más experiencias, ser padres y esas cosas, y como tú que eres hombre de familia, tienes hijos, tienes una esposa, sos médico, y qué bendición para todos nosotros de poder aprender de personas como vos y tu familia. Y la verdad que te agradecemos mucho porque nos has enseñado mucho, no solo hoy, pero en general, y hoy la verdad que fue una vez más nos enseñaste bastante, gracias a Dios que creo que Él guió toda esa conversación sin duda. No, y hay tanto ahí, creo que me imagino que todos en el chat están de acuerdo, sobre todo los papás, las mamás. Wow, no, gracias, en serio, súper interesante. Te queremos mucho, vos sabés, a vos, a tu familia. Gracias por este espacio que nos diste. Y bueno, los invitamos a todos los que escuchen esto, aquel que no tenga comunidad, no tenga lugar donde aprender de la palabra del Señor. Hay una comunidad desafiante que se levanta en contra de las costumbres del mundo a decir, momentito, hay Dios en Israel, y este Señor habló
por su palabra. Y bueno, y eso hacemos, estudiar de su carácter, de su palabra. Ahora voy a poner en un ratito un link ahí para que vean de Generación. Así que bueno, gracias amigos, en serio que... Alguien, a ver, Gladys preguntó, Generación Desafiante es una... Ay, no, perdón, lo perdí. Sí, preguntó si es un lugar virtual solamente. ¿Es solo virtual? Sí, acá está. Sí. Sí, pues, si quieres explicarlo. Sí. Generación Desafiante son reuniones virtuales de estudio de la palabra. ¿Podrían ser presenciales? Sí, de hecho, a veces cuando nos reunimos una vez al mes, acá cerca donde estoy, o en alguna festividad, es una gran alegría, pero es lo que hablamos de la mujer virtuosa, ¿no? Del hombre virtuoso, que es lo que puedes entregar en su momento. Yo me encantaría, y mi esposa tiene un corazón así, de querer un lugar físico. De hecho, recuerdo en Buenos Aires, nuestro departamento pequeño era hasta el pasillo de afuera. Tuvimos que alquilar en su momento hasta un departamento extra solo para recibir personas en el estudio de la palabra de Dios. Sin embargo, nuestros hijos fueron creciendo. Eran más pequeños, pero ahora cuando estaban más grandes nos requerían más y estar con ellos. Entonces, en esta etapa de nuestro tiempo, ya no somos esos pastores virtuosos o que estamos en las... Ahora somos los padres pues que necesitamos en su momento. Y recuerden, como está escrito 1 Timoteo 3, ¿no? Los requisitos para ser un obispo, un pastor, un principal, dice que sus hijos deben estar en sujeción, su esposa. Entonces, esta es la etapa que estamos viviendo. Nos encantaría en algún momento haber una congregación física, pero bendito sea Dios, nos ha permitido pues vernos, y ya los invito, mujeres de oración que se reúnen 2, 3 veces por semana. Los varones nos reunimos los días sábados a la mañana a orar, a escucharnos entre varones también. Tenemos reuniones en la semana donde hablamos sobre temas de masculinidad. Tenemos, inclusive hacemos hasta ejercicio los días domingos, los estudios de la palabra de Dios, el curso básico. O sea, estamos llenos de muchas maneras. Se nos criticó por mucho tiempo esta forma de llevar la palabra hasta que vino la pandemia. Y en la pandemia se cerraron las iglesias y Dios abrió los hogares. Hogares que hoy en día siguen brillando como una luz. Así que si alguna persona tiene para congregarse, bendito sea que pueda hacerlo. Los que no pueden hacerlo de forma física, sepan que tienen esta ciudad de refugio, que es Generación Desafiante. Y también Blanca y Moisés comentan también Generación Desafiante Record. Claro, ¿cómo no Su mencionar? música es de edificación. Cada mañana la escucho en mi trabajo, dice Blanca y Moisés. Claro, y la música también, o sea, tienen todo. Son muy completos. Una plataforma multimedia, así mismo. Sí, Desafiante Records, que ellos hacen música básicamente de la Biblia literal, ¿no? Literal, esa es la premisa. Bueno, una pregunta más, perdón, pero de esa conversación que fue tan completa, tan interesante, surgieron muchos como microtemas que creo que sería genial en algún momento es hacer esto otra vez. Si en algún momento, lo voy a decir ahora, no tienes que comprometerte ahora, pero lo voy a decir ahora para que todos me escuchen. Nos encantaría tenerlo otra vez a Lincoln. Y también a Maru sería genial si vos y tu esposa Maru podrían estar acá como invitados hablando de la salud y cosas así. O sea, me parece que sería de mucha bendición. En algún momento. No pressure. No. Nos encantaría. Ustedes son familia. Para mí este espacio es un espacio para la familia. Estoy aquí porque, bueno, lo consensuamos con mi esposa. Si yo estoy aquí es porque es como que mi esposa estuviera a mi lado. Porque ella es la mujer virtuosa en este momento que está con mis hijos y los ha hecho dormir, los ha hecho descansar. Mis hijos saben que yo estoy aquí. O sea, tuvimos nuestra cena de Shabbat pues un poco más temprano, compartimos, estuvimos juntos y sabía que papá iba a estar en este momento para hacer bendición. Y ellos saben que ellos son parte. Se lo decía a mi hijo el otro día, en el momento en el cual tú pues se apague la llama que está en tu corazón, en el momento que tú pues te alejes algo del Señor, en ese momento yo dejo el ministerio. En ese momento pues yo dejo. Generación Desafiante no me pertenece a mí. Generación Desafiante es del Señor. Entonces, por eso le decía a mi hijo,
Para mí eres lo más importante, tu testimonio, quién eres tú, ¿sí? Puedo parar todas las actividades y de hecho muchas gracias a la comunidad que en algún momento pasó de esa manera. Pero lo más importante es el testimonio que tengo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Si yo estoy aquí es porque tengo una familia pues que me sostiene, así que agradecido a Dios con la maravillosa esposa que me ha dado. Mi esposa literalmente, no sé si lo sabía, mi esposa me salvó la vida en un accidente de tránsito. Un borracho se durmió al volante y me fueron a dejar a la emergencia del hospital. Ahí estaba mi hermosa esposa. De ahí empezó nuestra historia de amor y me presentó al Mesías. Entonces imagínate qué maravilloso, en qué concepto tan alto, tan grande tengo a mi esposa y qué bendición los hijos pues, que me ha dado. Entonces todo lo que yo puedo disfrutar ahora, pues lo puedo disfrutar porque tengo una mujer virtuosa a mi lado y porque, bueno, tengo el testimonio de mis hijos y seguiré hasta aquí hasta que mi familia me lo permita, porque lo más importante que tengo es la familia. Está escrito en el libro de Mateo, ¿no? ¿De qué le sirve a un hombre conseguir fama, fortuna, almas, lo que tú quieras, si pierde a su esposa y a sus hijos, si pierde a su familia? ¿Hay algo que tenga más valor? Pues claro que no. Gracias, en serio. Gracias, súper. La conversación de hoy. Mucho para meditar, mucho para pensar. Así que reveremos todo. Vamos a verlo y verlo. Sí, sin duda. Gracias, sí. Sería buenísimo que en algún momento vuelvan. Cuando Dios lo disponga, en algún otro tema. Ahí veremos. Pero bueno, no te robamos más tiempo, amigo. Te agradecemos. Mañana ahí nos vemos por... Uy, mira, estaba el chat ahí. Todo el chat agradeciendo. Chat explota. Agradeciendo, así que sí. ¿Quieren el video de la historia de amor de Lindsay Maru? Hay que hacer un live action de esa historia entonces. Sí, ¿no? Pero bueno, así como alguna vez lo aprendimos en uno de los estudios, saludamos a la iglesia de tu casa. A la iglesia de tu casa, Mendoza, así como la aprendimos alguna vez. Un gran abrazo, amigo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gracias. Saludos a la familia. Shabbat Shalom a todos ustedes y mis quería saludar no solamente a ustedes, sino a toda la hermosa comunidad que ha estado aquí. Decirles que les amamos, decirles que nunca más estaremos solos. Ustedes, yo, nuestra familia, pues somos la familia como de la mujer samaritana. ¿Sí? ¿Y por qué somos como lo de la mujer samaritana? Porque Dios sabía todo de nosotros, sabía todo lo que hicimos, todo nuestro pasado, y no nos acusó. Y nosotros, al igual que la samaritana, queríamos discutir del lugar de adoración, queremos discutir de las cosas físicas, queremos discutir del lugar donde uno tiene que congregarse. Sin embargo, Él le dijo a la samaritana, y como nos dice a todos nosotros, escucha, mujer, porque no va a ser ni en este ni en el otro. Porque el Padre, más que un lugar, anda buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Y es que de tales adoradores el Padre quiere hacerse. Así que un saludo maravilloso a cada uno de mis hermanos en la dispersión, a las iglesias del Señor, a aquellos que cumplen la profecía, cuando Él mismo pidió que cierren el templo de Jerusalén. Y dijo, mi nombre es grande entre las naciones, donde quiera que ellos estén, allí seré yo, entre ellos un pequeño tabernáculo, entre las naciones en las cuales los dispersé. Pero si este año no fue aquí, que sea el próximo, en la Jerusalén que proviene de los cielos. Que cuando nos veamos ya no tengamos que decir, enciende tu cámara, abre tu micrófono, sino que podamos fundirnos en un abrazo delante de nuestro amado. Que tengan un hermoso inicio de Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigo. Amén. Gracias, amigo. Bye.